Sin la presencia de Luis Fernando Díaz, el Bayern Múnich no puede ganar en Alemania. Triste empate del equipo bávaro que dejó muchas dudas en el rendimiento y que ya se empieza a hablar de una luchodependencia en el equipo de Múnich. El Bayern Múnich atraviesa un tramo irregular en la temporada tras un gran inicio sin derrotas y que se extendió por 18 partidos. La derrota 3-1 frente al Arsenal en la UEFA Champions League marcó un punto de inflexión y abrió el debate sobre las razones del descenso en contundencia y solidez del equipo alemán. El bajonazo en su rendimiento, al parecer, tiene nombre y apellido. Luego de este compromiso, el conjunto bávaro sumó triunfos frente al São Paulo 3-1 y el Unión Berlín 2-3 en Copa Alemana. También una goleada frente al Stuttgart 5-0 y una victoria frente al Sporting de Lisboa 3-1 en la Champions League. Sin embargo, el empate 2-2 frente al Mainz, último de la Bundesliga, ha encendido todas las alarmas al significar la primera vez que el Bayern Múnich dejó puntos en el estadio Allianz Arena en la temporada y esta vez frente al colero del campeonato. La ausencia del máximo ídolo de Colombia, Luis Fernando Díaz. Uno de los factores señalados fue la ausencia del talento de la Guajira Luis Fernando Díaz en varios de estos partidos recientes. El colombiano cumplió una fecha de sanción tras su expulsión en la UEFA Champions League y frente al Arsenal y posteriormente frente al Sporting de Lisboa pagó sus 2 fechas de sanción que le había impuesto la UEFA. En total, el talento colombiano ha estado ausente en los últimos 3 partidos de 6 disputados. Este dato, sin embargo, relativiza el impacto directo de su baja en el rendimiento colectivo del equipo de Múnich. En los encuentros que sí disputó durante este periodo, el equipo tampoco mostró una mejora sostenida, lo que sugiere que el descenso de nivel no se explica únicamente por la ausencia del ídolo colombiano. Al parecer, el problema del Bayern Múnich es un problema mucho más amplio y más profundo. Más allá de nombres propios, los números reflejan una tendencia defensiva preocupante. Desde la caída ante el Arsenal, el Bayern Múnich ha encajado goles en 5 de sus 6 compromisos más recientes. Además, el 63% de los tantos encajados en la temporada llegaron a balón parado, un aspecto que contrasta con la solidez mostrada al inicio de temporada. En la Bundesliga, el equipo alcanzó un récord histórico al superar los 50 goles en la jornada 14, pero también acumula 11 goles recibidos, cifra cercana a la del Borussia Dortmund. Esta combinación evidencia un desequilibrio tanto en ataque como en defensa. Para muchos expertos en el fútbol mundial, es posible que muchos esperaran un bache después de un inicio realmente demoledor y que empatar con el colero no tenga que ver necesariamente con una emergencia. Pero es la Bundesliga lo que encamina al Bayern Múnich y por eso terminar empatando con un equipo en zona de descenso no debería ser algo subestimado. Con la igualdad 2-2 frente al equipo del Mainz, el Bayern ha perdido puntos en el Allianz Arena por primera vez en esta temporada, algo que para muchos no es normal. El Bayern Múnich pasó de ser un equipo demoledor en ataque e impenetrable a uno que debe generar demasiadas opciones de gol para poder embocar una, y que en su zona defensiva ya no aparece tan seguro. Desde la dura caída frente al equipo del Arsenal, encajó goles en 5 de 6 compromisos consecutivos y solo consiguió la goleada 5-0 frente al Stuttgart. Después fue marcar y, consciente o inconscientemente, dar un paso hacia atrás y refugiarse, algo realmente impropio para el amo y señor del fútbol de Alemania. Y es que cuando estaba celebrando que es el primer equipo en la historia de la Bundesliga que superan la marca de los 50 goles en la jornada 14, la inseguridad defensiva hizo que se contabilicen ya 11 goles encajados, solo uno menos que el Borussia en el torneo de Alemania. Así que el problema es estructural y no se explica solamente en las bajas como el talento colombiano de Luis Díaz o la mala puntería de Harry Kane. El Bayern Múnich debe aprovechar la pausa de Navidad para encontrar la razón de este bajonazo futbolístico que ya empieza a preocupar a los hinchas en Alemania. ¿Demasiados minutos llevan ya los mismos jugadores en cancha? ¿Escasas alternativas en el banco de suplentes?
¿Saturación de partidos en la temporada hace que bajen el nivel? Las lesiones no son solamente la excusa, pues regresó Davis y ya solo falta recuperar a Musiala y el calendario es el mismo para todos. Para Kompany hay que revisar muchos detalles. Por ahora no se habla de crisis, pero no hay que esperar a que se llegue a este momento para tomar medidas. Sobre este empate, el técnico Vincent Kompany decidió entregar declaraciones diciendo lo siguiente: creo que superamos este periodo bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta la cantidad de jugadores que le faltan a otros equipos. En cuanto a nosotros, recuperamos a jugadores lesionados como Ito y Ponzi. Una vez que Yamal regrese, tendremos a todos disponibles. Claro que hoy fue una decepción. Siempre queremos ganar en casa, sin importar el rival que nos toque. Hoy no lo logramos. Entregó el entrenador en rueda de prensa, tratando de explicar el por qué no se consiguió el resultado en casa. Pero mucho más molesto y crítico se vio al delantero inglés Harry Kane, quien en zona mixta decidió entregar las siguientes declaraciones. Tuvimos el control total durante los primeros 44 minutos y tuvimos muchas ocasiones de gol. El empate repentino vino justo antes del descanso y nos cambió el ritmo. Salimos del descanso dominando de nuevo, pero nos faltó el último toque. Luego marcaron un buen gol y tuvimos que remontar. El Mainz luchó con todas sus fuerzas y lo dio todo. Hizo un buen trabajo. Nosotros hemos jugado muchos partidos en muy poco tiempo, pero eso no es excusa. Claro que queríamos llegar al parón invernal con 2 victorias. Un empate en casa es decepcionante, pero tenemos que aceptarlo y seguir adelante. Afirmó el delantero inglés, haciendo un llamado a la calma y a levantar la cabeza, que esto continúa. Si el problema es la falta de precisión a la que alude Harry Kane, realmente se extrañó a un jugador como Luis Díaz, uno de los más claros en salida. El colombiano pagó la fecha de sanción por acumulación de tarjetas amarillas y se espera que esté de regreso. Un partido amargo con sabor a derrota que terminó decepcionando a los hinchas que fueron a llenar el Allianz Arena. Y por supuesto el debate queda abierto si depende mucho de la presencia de Luis Fernando Díaz para que el Bayern Múnich siga ganando partidos. ¿Qué opinan ustedes del empate con sabor a derrota por parte del Bayern Múnich, que hace cuestionar si realmente Luis Fernando Díaz es el amuleto y el alma del equipo, y que cuando él no está, el equipo no juega para nada bien? ¿Creen ustedes que hay una dependencia en el Bayern Múnich con Luis Fernando Díaz? Dejen sus comentarios.